Bueno, aquí estamos al fin con nuestra SNFAS de LFI. Bueno, yo me he descargado el manual, lo tengo aquí impreso, pues serán unas 25 hojas aproximadamente. No es algo nada más que cuestión de consulta. Y aquí tenemos pues el material que venía en esta cajita tan mona, pues venía todo este material. ¿Qué tenemos? Pues oye, tenemos los 4 cables de conexiones, que son todos 4 iguales, son conexiones que van en este punto. El GPS, tenemos un BEC externo, un Bluetooth, un condensador. Después, esto es el famoso distribuidor este que traen, que se llama PMU, que viene con su cable de conexión para conectarlo por la parte de aquí atrás al PMU. Como veis, es todo clic-clac. Vienen los pines de la controladora. Esta es la controladora. Veis que es de aluminio. Viene bastante cerrada. Y bueno, pues viene todo de conectar. Algo tendremos que soldar porque no nos lo vamos a poner todo fácil, pero algo tendremos que soldar. Bueno, vamos a ver lo primero. Voy a sacar esto de aquí. Vamos a ver este cacharrillo que es el PMU. El PMU, más que nada, es un distribuidor y además para medir el voltaje de las baterías. Bueno, aquí tendremos la conexión de la batería, el positivo, la tierra, y aquí la conexión del positivo del SC, la salida al motor. Viene con 2 placas para cubrirlo y después viene con una salida, pues eso, que tiene pues los 5 voltios, los 12 voltios, 5 voltios para que funcione la controladora, los 12 voltios que son para el VTX y la cámara, el sensor de voltaje, el current, que lo conectas directamente aquí, y después para los servos, yo me imagino, que lo tengo que ver, pero me imagino que para los servos viene este BEC por separado, que viene para conectarlo a 5 o a 7 voltios. Tiene una salida máxima de 7 amperios, o sea, tiene una salida normal de 7 amperios, un máximo para conectarlo de 40 voltios. Y bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Entonces, yo lo que quería ver en este vídeo, más que nada, es la facilidad que tiene esto para configurarlo y organizarse. Una vez conectado esto aquí, yo lo que voy a hacer es, ahora provisionalmente, antes de ponerme a soldar, que voy a poner las conexiones, voy a poner aquí la tierra, aquí el positivo, que esto lo tendremos que soldar ahí, y a conectar con esto, voy a conectar a una batería. A una batería siempre teniendo cuidado de no liarla. Positivo con positivo y negativo con negativo. Y lo estoy conectando a 12 voltios. Bueno, esto ya está funcionando y encendida la controladora. Y ahora lo que voy a hacer es explicaros un poco, pues, lo que es la conexión al ordenador. Después lo vamos a poder conectar directamente al Android, parece ser, y hasta vamos a poder configurar los parámetros a través de los CD que nos aparecen en las gafas. Pero bueno, lo bueno que tiene es que tiene una entrada USB-C en la que podemos conectar pues nuestro ordenador directamente. Y un programita muy sencillo, vamos a conectarlo, y un programita muy sencillo que se llama pues GCS, que bueno, si lo metéis en la página del LFI, como veis aquí, lo tengo ahora, me he puesto la pantalla del ordenador, metéis en LFI-RC, os bajáis aquí donde pone GCS, la pantallita se abre, GCS, y este que sale aquí a la izquierda es el, le dais encima, y aquí veréis que tenéis el LLSN GCS en inglés. Si lo cargáis en donde pone download, va a ser en chino. Pero aquí lo tenéis en inglés, en la pantallita. Bueno, esto va a ponerse en contacto con ellos.
Lo descargáis aquí y bueno, pues yo ya lo tengo aquí abierto, descargado y puesto y esto es lo que nos sale. Esto es lo que nos sale, pues lo primero que tenemos que hacer es conectarnos. Entonces, para conectarnos, vamos a ver dónde te tengo que meter, porque yo quería que eran, a ver, sensores. Vale. Para conectarnos nos tenemos que ir aquí a software. Vamos a software y pues ya sabéis, nos conectamos nuestra controladora de vuelo a través de un puerto COM, un USB. Si no sabéis cuál es, pues os metéis en los dispositivos y veis qué puerto se ha abierto ahí. Yo lo sé que esto le dais aquí a Serial y os aparece que ponéis por tiempo de puerto Serial, selecciona el puerto, yo le voy a dar el puerto. A ver, vamos a ver. Administrador de dispositivos. Os vais aquí a puertos y aquí vais a ver los puertos que tenemos. Si lo quito, se quita. A ver cuál se quita. Se quita el 7. Lo pongo. Vale. Esto es una cosa. Lo pongo y abro el programa. Lo pongo y abro el programa. Ya sé qué puerto es, así que me voy a software, le doy a serial, abro aquí, puerto 7, en vez de 57.600 lo cambio a 115.200, conecto y ya sale aquí arriba, lo veis, esta nube con el OK. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Pues tenemos, por un lado, control remoto. Cuando lo conectemos, pues te le diremos si es AEATR o como lo tengamos. El canal del RSSI que le vamos a poner. Y aquí, bueno, pues tenemos una serie de parámetros que está entre ellos el failsafe, que el tiempo de confirmar el failsafe, pues el control del estabilizador vertical en modo manual y acro, y el failsafe, que igual failsafe, pues aquí pone que funcione en el waypoint mode, pues tiene waypoints, que en el return to home, pues eso, que se mantenga. Bueno, yo lo que quería ver aquí es lo simple que tenemos el sistema. Esto, pues el que haya funcionado con ArduPilot, esto le parecerá, vamos, una cosa muy sencilla. El que haya funcionado con iNav también le parecerá sencillo. Porque es que, vamos, aquí no hay nada más que decir. Le vas a parámetros, le dices, ¿qué tipo de avión es? Pues te pones aquí, es un ala, un V-tail, un T-tail. Yo lo voy a montar en... Más me acaba de llegar. Lo voy a montar en este cacharro, en el Dragon Talon. Como veis, tiene dos motores y V en la parte trasera. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le voy a poner que es V-tail, que es un cola nube. Le voy a poner la dirección de instalación de frente. Todo esto lo dejo de momento, porque ya le daremos vueltas, que son parámetros que vosotros mismos vais a ver. Los servos, pues lo que voy a poner es... Creo que lo he puesto ya, sí. Vamos a ver, lo que hago es... El throttle, como tiene dos motores,
le voy a poner que el auxiliar 1 sea throttle también. ¿Veis aquí cómo le pongo? Auxiliar 1, throttle. Todo lo demás está en el alerón, porque, bueno, están así desde un principio, salen todos en alerón. Pues cuando ponga el throttle, tanto el A1 que aparece aquí como la T será el throttle. Y aquí vemos ya cómo se mueve, cómo trata de los giroscopios de controlar el alerón, el elevador, el throttle y el acelerador. ¿Por qué vemos que el acelerador, cuando lo muevo de lado a lado, uno sube y otro baja? Porque aquí abajo le he puesto que es un twin motor con Miss Rudder. ¿Qué quiere decir? Que el estabilizador vertical, un 20% de lo que le meta al estabilizador vertical me lo va a poner en los motores para que tuerza mejor, para que tuerza en esta dirección. Esta es la dirección que tiene que torcer el rudder, el rod que pone ahí. Entonces, los motores, un motor empujará y otro motor empujará para que pueda hacer esto, además de que las dos colas intentarán hacer lo mismo. Bueno, lo vamos a probar así. Esto lo puedo quitar y puedo hacer que los dos motores solo empujen y no hagan nada del rudder. Bueno, vamos a ver más pantallas porque esto me interesa verlas todas. Los sensores, pues los sensores que tiene, que si los volvemos, pues tiene el giroscopio y el latitude, que es pues cómo se mueve de lo que tiene dentro. Tiene aquí para calibración, le puedo calibrar los acelerómetros, que eso lo tendremos que hacer, calibrar el compás cuando lo ponga, tiene barómetro, puedo poner un sensor de velocidad, y aquí tiene pues la batería, los consumos, y le puedo poner el voltaje pues que me ponga en alarma. Cuando hago alguna modificación, pues que digo, por ejemplo, la batería tiene 4 y quiero que me haga una alarma cuando esté a 330. Pues le doy aquí a Save y ya está. Salvado. ¿Veis? Puedo hacer, si hago un long press aquí, pues me resetea todo y me lo vuelve al principio. Y en este de aquí, pues los datos que tenga los actualiza. Vale. Estas son las ganancias de los servos en cada uno de los de los modos que tiene de vuelo, que los podemos modificar. Esto también lo vamos a poder modificar después en el OSD. Me voy a saltar este de VTOL porque lo vamos a ver luego. Aquí tenemos para grabar el firmware, un firmware nuevo, se descarga un firmware de la misma página web y lo podemos descargar con esta manera tan sencilla. Grabar el firmware, escribirlo y iniciar la controladora. La información, pues de tanto el firmware que tengo ahora mismo, que es el 5.7, y aquí pues te dice el vuelo total que he tenido, las veces que lo he reiniciado, que son 5, tiempo de vuelo, y después pues aquí tengo para conectarme en el Serial 1 y en el Serial 2 si tengo el S-Link o MapLink. Yo pues vamos a utilizar seguramente, si puedo, voy a poner un LRS, así que seguramente en el UART 1 conectaré el Bluetooth y en el UART 2, si puedo, conectaré el LRS. Y bueno, y después en la parte de atrás el GPS. Pero bueno. Vale. El software ya lo hemos visto. Y aquí hay una pantalla, pues que los que tengáis ArduPilot habréis visto algo semejante, parecido. Esto bastante más cutre, pero aún así, moviendo, pues sabemos que esto cuando muevo a la derecha se mueve a la derecha, cuando muevo para abajo, lo muevo para abajo, para saber que lo tengo bien configurado. ¿Lo veis? Aquí me saldrá, pues si tengo la altitud, la CPU y todo esto, y ya está. Y por último nos vamos a ir a la parte de VTOL,
porque esto es el segundo proyecto. Primero lo voy a poner en el bimotor, lo vamos a volar, y el segundo proyecto lo voy a meter en un VTOL. En un VTOL en un i3. Vamos a ver cómo funciona, porque todo esto, fíjate, tiene aquí simplemente estos parámetros que el que haya hecho a través de AlduPilot, simplemente con darle a la Q para meter todos los parámetros del VTOL, yo creo que deben ser 300, y aquí pues con una docena lo tenemos. Por lo menos es lo que hay. Después a ver si la configuración funciona correctamente. Bueno, y le he dado aquí. Y como veis, pues nada, pues 10 parámetros, con lo que tenemos toda la configuración de la controladora. Bueno, voy a empezar a soldar, que lo único que voy a soldar es pues el cable de la batería, las salidas de los SCs. Me voy a poner este cacharro, que es un condensador, que lo único que hace es, yo que lo llamo como si fuese una presa. El río siempre tiene el mismo caudal y la presa regula pues que el caudal siempre sea el mismo, que no haya bajones y subidas, hablando de corriente. Entonces esto tiene un menos aquí, que es la patilla esta, que es la más corta, y ese siempre va al ground y se pone a la salida del SC. Y se pone de manera que nunca haya nada que pueda tocar entre uno y otro. Entonces ya lo pondremos. Bueno, después la configuración de estos cacharritos, cables, pues como lo veis en las instrucciones es bastante sencillo, porque si veis en la página, a ver, porque aquí viene esto, vamos a ver que no la encontraré ahora y ahora se me saltará. A ver, que era de las primeras. La primera, la segunda. Vale. Aquí viene explicado todo lo que tiene la controladora. Pues el A es el air servo, el L es el elevator, el T es el throttle, el R es el rudder. Después el A1, la 2, A3, A4, A5 son auxiliares que los podéis configurar tal y como hemos visto. Después el RC es para si queréis conectar S-Bus, I-Bus o el Crossfire. El AS es para el airspeed. Y después cada uno de los conectores estos, pues como veis, estos se conectan ahí, claro, pues tiene el negro el negativo, el rojo el positivo, que en este caso pues en el VTX serán 12 voltios, y después tenemos pues en el VTX el blanco es el port y el amarillo, que es el S, es el conector de vídeo. El port es para conectar el VTX y a través de Smart o IRC Trump poder cambiar los canales, que entiendo que funcionará, y el vídeo pues el S, el de toda la vida. La cámara, pues la cámara el mismo tipo de conector, donde tienes el ground, el 12 voltios, el siguiente es el 5 voltios y el siguiente es la salida. Si necesitas 12 voltios o 5 voltios, lo que necesites para tu cámara. Después, pues el GPS tiene la misma configuración que lo tiene aquí, que viene con el mismo conector que se mete aquí por aquí detrás. Pues eso es el ground 5 el tierra 5 voltios, el RX y el TX. Y el UART 1 y 2, que son los que nos interesan a nosotros para conectar las cosas, pues tenemos nuestro mismo cable que conectaremos ahí, donde tendremos tierra, positivo, el RX, que irá a nuestro TX, y el TX, que irá a nuestro RX de lo que queramos conectar. Por ejemplo, si queremos conectar este Bluetooth, ¿el Bluetooth para qué sirve? Pues para después no tener que tener este cable y configurarlo directamente desde el ordenador o desde el móvil y conectarlos. Pues tenemos aquí ground 5 voltios, pues tendré que ir al ground 5 voltios. El RX de aquí tendrá que ir al TX de ahí, el TX de ahí al RX de aquí. Y ya está conectado, lo soldáis, lo conectamos y funcionando. Después, pues lo que tiene aquí que veis, bueno, no sé si lo veis, pero ahí lo pone S más y menos. ¿Qué quiere decir? Que la primera línea de esta
es la salida de señal, la segunda es el positivo y la tercera es el negativo. Entonces, esto solo da corriente a la controladora, pero no da corriente a los servos, ni a nada de aquí. Si vais a meter un SC que tenga positivo, que lo veis que tiene 3, pues este ya no lo vais a necesitar, porque ya simplemente con ese pues tendréis 3 o 5 amperios de salida, que es suficiente para los servos que vayáis a conectar. Un servo consume aproximadamente un servo de 9 gramos a tope de presión, pues puede consumir 0,6 amperios. Con 0,6 amperios por 4 servos son pues 2,4. Con una salida de un BEC de 3 tendríais. Si que después queréis conectar un PAN, TIL, pensar que tampoco va a estar todo funcionando a la vez a tope. O sea que a lo mejor uno está consumiendo 0,3, los de las alas, y cuando subes y bajas pues estás consumiendo los 0,6 con los de atrás, pero no estás subiendo y bajando y torciendo a la vez. Bueno, lo normal a tope. De tal manera, por eso es recomendable que el BEC supere bastante el consumo, porque ese es un problema. Tener un problema de consumo de servos es un problema muy bueno. Entonces, pues tienes hasta 7 amperios, que puedes meter aquí lo que quieras. Entonces, conectaríamos aquí el VAT, que haríamos una salida de la batería aquí, del ground aquí, que la podremos hacer, y después aquí sacamos del ground y el BEC para poner la línea de abajo, un conector ahí, y la línea del medio donde pone BEC. Y con eso pues tendríamos una salida que hemos puesto aquí de 5 voltios, de 7 amperios para nuestro carril. Y con esto ya tenemos todo pendiente de soldar. Las instrucciones pues las podéis ver, están bastante completas, vamos a decirlo. Lo suficiente, no es un aparato sencillo y, como veis, fácil de utilizar y configurar. Y para aquellos que tenéis miedo de meteros en iNav, pues yo creo que estas cosas son fantásticas. Ahora veremos a ver si funciona bien y vuela. Bueno, mucho burro volando, seguirme y lo veremos esto funcionando.